A continuación, 1000 hojas. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta 1000 hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 hojas. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de 1000 hojas en Telesucesos, el portal de investigación que junto a Marta Roldós trabajamos temas de profundidad, de interés y de corrupción. En esta noche contamos con el gusto de participar con Giovanni Atarihuana, un dirigente histórico de la izquierda ecuatoriana, un activista social y quien se ha mantenido vigente por la lucha de sus derechos y del derecho de muchos en estos 10 años. Giovanni, bienvenido, muchas gracias, y es un buen momento para conversar contigo a propósito de los resultados de la consulta. Y me gustaría primero iniciar con una interrogante. Los teóricos del correísmo, sean personas como Franklin Ramírez o los hermanos Ramírez, que de alguna manera fueron la punta ideológica en el correísmo, de alguna manera han señalado que esto es una victoria, porque de alguna manera, al haber alcanzado aproximadamente del 40% de la votación del no, los ubica como la principal fuerza política del Ecuador. Tú que eres un hombre de raigambre de izquierda, me gustaría conocer tu opinión con respecto a este punto de vista. Buenas noches, Cristian, un saludo a los televidentes. Creo que en el análisis de la realidad tenemos que ir a la esencia. Es lógico que quienes perdieron, que gobernaron el país durante 10 años, intenten justificar lo que es evidente, una derrota total. Hablamos del fin de la era correísta. Creo que están los números, porque el tema no es cuánto sacó el no, sino cuánto sacó el sí. Aquí hubo una goleada, 7-0, en todas las preguntas triunfó el sí. La magnitud es de las más grandes de la historia de las consultas populares. Fíjate, la Constitución de Montecristi se aprobó de manera importante con un poco más de 63%, y era una victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Ahora vemos que en la pregunta número 1, por ejemplo, que habla de la lucha contra la corrupción, la muerte civil, el pueblo ecuatoriano da una paliza de 3-1. 3 de cada 4 ecuatorianos le dijeron sí al castigo a la corrupción. Obviamente en la pregunta número 2, también la distancia va a ser al final de cerca de 3 millones de diferencia. Es decir, aquí el tema es que la sociedad mayoritariamente, de manera contundente, se ha pronunciado por castigar a los corruptos, por abrir caminos democráticos, y le ha puesto un epitafio a una década de corrupción, de autoritarismo. Esa es la realidad. Quien quiera dorar la píldora para sus bases, decir que quedan en pie, simplemente son, digamos, justificaciones. Yo creo que, sin menospreciar, obviamente, Alianza País, el Correato, fue una fuerza hegemónica durante 10 años, tuvo todo el poder del Estado, un aparato muy fuerte en propaganda, y sin menospreciar que todavía tenga un sector duro. Es evidente que parte de la votación del no también responde a la desconfianza del actual gobierno. Pongamos Manabí. En medio de la campaña se hace público que no solamente el gobierno de Correa desvió fondos de la reconstrucción para la caja fiscal, sino que se hace público que el actual ministro de Economía reconoció que 300 millones fueron desviados. Eso, en la lectura de alguna gente en Manabí, significó evidentemente un voto de castigo. Y ahí, por eso es que en la pregunta 2, gana el no con muy poco margen, serán 20.000, 30.000 votos,
También en Manabí jugaron mucho los caciques locales. Hay 14 alcaldes, Cristian, que hicieron campaña por el no por debajo. Porque justamente hoy a través de redes sociales se dio a conocer una carta muy dura escrita por Marcelo Dotti contra Mariano, una carta a Mariano Zambrano en el que le dice: usted dijo estar por el sí, pero trabajó por el no. Y supongo que de alguna manera esta visión de caciquismo que existe en toda la provincia efectivamente se concretó a través de una posición del no. Pero bueno, Manabí es una excepción, por decir. Pero creo que el pueblo manabita también votó, y la pregunta 1 triunfa contra la corrupción. Y Cristian, no podemos olvidarnos que la corrupción en este país tiene nombre y apellido. Es Rafael Correa y Alianza País. Creo que lo importante ahora es ubicar que hay un gran mandato que dio el pueblo ecuatoriano, que de paso la consulta le pertenece al pueblo ecuatoriano. Fue el pueblo el que pidió la consulta, incluso en el tipo de preguntas. Hoy recordábamos que fue el Frente Unitario de los Trabajadores, la Comisión Anticorrupción, el que presentó la pregunta de la muerte civil, por ejemplo. El tema de fiscalizar y destituir al Consejo de Participación. Es decir, el pueblo pidió la consulta. El pueblo es el que ha tomado la decisión y lo ha hecho de manera contundente. Más de 7 millones de ecuatorianos, ese es el cómputo final, votaron sí. Y de los 10 millones que asistieron a las urnas, eso es, digamos, en cualquier parte es algo contundente. Y será el pueblo ecuatoriano el que organizadamente, movilizadamente, tiene que exigir el cumplimiento de ese mandato. Ahora, ¿cómo te quedan las palabras emitidas ayer, en esa semana por la asambleísta Soledad Buendía, en el hecho de que tiene que establecerse todo un mecanismo regulador a través de la asamblea para normar lo aprobado en la consulta popular? A ver, la parte de la consulta popular, del referéndum, los cambios constitucionales, una vez que el CNE los ponga en firme, pasan a ser automáticamente un mandato incuestionable. Ni la Asamblea, ni el presidente, ni nadie puede cambiar lo que el pueblo aprobó con su voto positivo. Son patadas de ahogado. Por supuesto, vemos que su esposo, Jarrín, dice que va a esperar que la CIDH le permita mantenerse en el... No. Aquí el pueblo fue categórico. Usó su mandato constitucional de ejercer el derecho a fiscalizar el poder público y determinó en la pregunta 3, por un inmenso caudal de votos, con una avalancha por el sí, de que los integrantes del Consejo de Participación, todos vinculados a Alianza País, se vayan a su casa por ineptos y por cómplices de la corrupción. Y estableció un consejo transitorio que aspiramos, se ha conformado por mujeres y hombres honestos, independientes. La Comisión Anticorrupción acaba de plantear un listado de posibles nombres. Aspiramos que varios de ellos, por ejemplo, el presidente Moreno los tome en cuenta y también la Asamblea para que sean. Unidad Popular no va a presentar nombres, pero sí vamos a estar pendientes y ejercer nuestro derecho constitucional a la impugnación, porque no podemos permitir que gente, digamos, indeseable, gente servil, esté en ese consejo. Bueno, un punto de partida, Giovanni, es el hecho de que el presidente de la República haya nominado en la terna para vicepresidente a 3 personas que de alguna manera no fueron del agrado ni de la oposición ni del correísmo. ¿Qué pasa si es que unas ternas de ese tipo se repiten? A ver, yo creo que el pueblo debe estar vigilante y debe participar para que su mandato se cumpla. Creo que el pueblo fue en la campaña, varios sectores dijimos, este no es un cheque en blanco. Y el presidente Moreno tiene que tomar en cuenta que si bien él tiene que cumplir el mandato popular, la opinión pública, mayoritariamente las fuerzas organizadas, no vamos a estar contentos y nos movilizaremos si se trata de cambiar los serviles de Correa por los serviles del nuevo gobierno. Claro, o sea, lo que se planteó es, esto no es un voto de confianza a favor de la consulta, esto es un voto de exigencia para el retorno a la democracia. Yo creo que el pueblo que ha participado con su voto en la decisión debe continuar participando. Hay muchas tareas por cumplir. En la misma lucha anticorrupción, parece que el expresidente Correa ya fugó a Bélgica, pero tiene que respondernos por varios casos. Está Petrochina, la deuda pública, la metida de mano a la justicia. En general,
haber dirigido el gobierno más corrupto de la historia. Sí. Ese es un mandato claro. Pero entonces, en el tema del Consejo de Participación, yo creo que el pueblo debe estar pendiente y debe haber un ejercicio para que ese Consejo evalúe los organismos de control. A buena hora, digamos, ya renunció el Procurador General del Estado, pero eso no le exime de responsabilidades. Él durante 10 años ha perdido todos los juicios del Estado ecuatoriano con las transnacionales. Él avaló cada uno de los contratos que hoy están siendo cuestionados. Bueno, García fue el procurador de las derrotas y habrá que investigarlo de alguna manera. Pero yo quisiera insistir en este tema si de alguna manera nosotros enfrentamos un escenario similar como la terna de la vicepresidencia. Ayer hubo una demostración muy interesante de fuerza y con un sabor de victoria el momento en que Unidad Popular, Fernando Villavicencio, César Montúfar y una serie de activistas gritaron fuera Correa, fuera en la Fiscalía General del Estado. ¿Crees necesario, crees que es imperativo formar tal vez una mesa de exigencia, por llamarlo así, para que el Ejecutivo escoja los mejores nombres para la conformación del Consejo de Participación? Yo creo que la experiencia de la consulta, que se convirtió a la final en un plebiscito entre quienes defendían un régimen corrupto y todo lo que habían hecho estos 10 años, y los millones de ecuatorianos honestos que reclamábamos sanción a los corruptos, es una experiencia que debe mantenerse. Hay temas que nos unifican a la gente honesta, y precisamente el tener un consejo de transición, de participación, que nos garantice al menos honestidad, capacidad, independencia, es una causa que nos debe, digamos, unificar al pueblo ecuatoriano. Estoy plenamente de acuerdo. Creo que la propia Asamblea, no te olvides que esas ternas tienen que ser aprobadas por las fuerzas políticas. Moreno no tiene por sí mismo una mayoría legislativa. Y creo que Moreno también debe tener presente de que era un pueblo movilizado. Yo creo que cuando el FUD presenta ahora una lista de nombres, ojalá lo hagan las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, otros gremios profesionales, porque hay tantos nombres de gente valiosa que puede estar ahí, sería un contrasentido y el capital político que aparentemente Moreno ha alcanzado en la consulta podría también irse a los suelos si comete un error de poner gente indeseable. En todo caso, creo que el pueblo ecuatoriano tiene que seguir participando en la lucha anticorrupción y también para los otros problemas. Ahora, como Unidad Popular, ¿cómo ven el proceso? Ya aprobada la consulta, ¿qué se viene a futuro? Bueno, hay varios temas que el pueblo ecuatoriano tiene que abordar. En la propia lucha anticorrupción, recién ha empezado, digamos, a caer los más connotados. Muy interesante este tema, por fin, el tema de los hermanos Alvarado, los áreas de la comunicación. En el propio tema de Glass. Hay que leerlo en 1000 hojas. Eso hay que leer en 1000 hojas. Fíjate que el tema del propio Glass, faltan los mayores delitos y el resto de casos, Caminosca, Petroecuador. El propio el jefe de la banda, Rafael Correa, tiene que rendir cuentas a la historia, al pueblo y a la justicia. En eso no debemos dar tregua. Pero también la lucha anticorrupción implica a que se conozca otros temas, inclusive del actual gobierno. Debe haber una auditoría sobre los fondos del IES, no solamente de la administración del Corcho Cordero o de Ramiro González. ¿Qué pasó con Richard Espinosa, al cual lamentablemente el presidente Moreno lo defiende? Porque esa plata no es del Estado siquiera, es de los afiliados, para ponerte un caso. Entonces, en el tema de la pregunta 4, que es una de las más votadas, del abuso sexual contra niños y niñas, o sea, eso implica que rápidamente el Ministerio de Educación, por ejemplo, rompa ese modelo, ese sistema que permitió el silencio y por tanto el abuso en el sistema educativo. Y los responsables deben rendir cuentas. No puede ser posible, luego de que el país se ha pronunciado abrumadoramente por sanción a ese tipo de delitos, que quienes encubrieron en el sistema educativo fueron responsables de esa magnitud, sigan dirigiendo la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, me refiero a Augusto Espinosa. Entonces, no cabe ahora sí una frase que creo que está patentada por Esmás Alvarado: el pueblo ecuatoriano no está prohibido olvidar, tenemos que hacer cuentas. Y hay otros temas que obviamente, siempre lo dijimos, la consulta no va a resolver los problemas del país, abre una puerta positiva, por supuesto,
pero en los hogares ecuatorianos está en discusión el tema de la falta de empleo. Entonces es un tema de debate, la salida de la crisis económica, cómo generas empleo sin afectar los derechos de los trabajadores, sin entregarse a la voracidad del gran capital extranjero, por ejemplo. El tema de la propia seguridad social, se anuncia que estamos a punto de quiebra del IES para el 2023. Es un tema que significa que los actuales jubilados y los que nos vamos a jubilar vamos a tener, digamos, un IES quebrado. Estoy casi seguro que ni tú ni yo veremos jubilación. Yo creo que sí, porque el pueblo tiene que tomar las riendas de este país. Y quizás ese es lo positivo de un escenario ya con un correísmo fuera del poder. Porque las distintas fuerzas políticas tenemos un desafío. Es decir, tenemos que presentar ya no solamente el diagnóstico, sino alternativas. Es decir, tenemos un año de enfrentamiento y de lucha abierta contra la corrupción, un examen y auditoría especial al Instituto de Seguridad Social, es verdad, y una necesidad de generar políticas públicas a favor del empleo. Es como los temas generales que se vienen después de la consulta, pero me gustaría tratar ciertos temas particulares que son de interés de Unidad Popular, y es el tema de la recuperación de estos espacios de la sociedad civil que se perdieron. La Unión Nacional de Educadores, que de alguna manera fue el sindicato más grande y más importante que tuvo este país hasta antes de la Revolución Ciudadana, fue de alguna manera desmantelado por Rafael Correa. Se dio paso a estos nuevos sindicatos que respondían netamente a los intereses del Ejecutivo. Aparecen rostros como el ex ministro Espinosa, y todo este tema de silencio y esta trama de silencio que ha generado tanto daño y que es peor incluso que la corrupción, como los abusos infantiles. ¿Cuál es la agenda para recuperar estos espacios perdidos? Y de alguna manera, a manera de crítica a Unidad Popular es como que si hubiese extendido demasiado los brazos a un régimen que de alguna manera todavía no le ha dado señales abiertas de intentar recuperar temas como la organización de los maestros. A ver, una primera cosa, creo que tú señalabas el tema del papel de los movimientos sociales, muy golpeados, muy perseguidos, criminalizados durante la década pasada. Pero creo que hay que ver también la otra parte. El movimiento social resistió, me refiero a la CONAIE, a las centrales sindicales, a la propia Unión Nacional de Educadores, y lo hicimos junto a los ecologistas, los periodistas, la gente democrática, incluso toda la movilización contra la reelección indefinida el 2015 nos tuvo en la calle como escenario. Y yo creo que incluso la victoria del sí es la consecuencia de años de resistencia al correísmo. Acuérdate que ya en febrero del año pasado el 60% de la población no votó por Alianza País en la primera vuelta. Entonces, algunos decían esta campaña como que fue muy aburrida. No, yo creo que en la lucha anticorrupción, en la lucha por las libertades, ha habido un acumulado. Incluso los de Unidos desde el 2014. Entonces, hoy el triunfo tan contundente tiene que ver con la acción, entre otros, del movimiento social organizado. Pues ya ellos, los trabajadores, los sindicatos pidieron la consulta. Primera cosa. Segunda, es obvio que el derecho que tienen las organizaciones sociales, los sectores, en este caso los maestros, constitucional, a organizarse en su propia, digamos, de su propia organización, es algo irrenunciable. Y creo que más allá de que ilegalizaron a la UNE, le golpearon, le quitaron la cuota sindical, la UNE existe, está viva. Obviamente con muchas dificultades, perseguida en el pasado por el distrito educativo, pero creo que esa lucha permitió, en primer lugar, echar abajo el decreto 16 con todos los límites que tiene la nueva normativa, y ha creado condiciones, y no existe ahora argumento legal para que la Unión Nacional de Educadores no sea devuelta su personería jurídica. En eso están los compañeros. Hay una reanimación. Fíjate, la UNE existe en todos los cantones del país. Se están abriendo locales, está habiendo una incorporación, porque había mucho miedo, hay que ser sinceros, mucho miedo, es decir, luego de la persecución, etc. Pero hay una eclosión del movimiento del magisterio. Creo que este semestre va a haber movilizaciones, se anuncia un Congreso Nacional de Maestros para exigir efectivamente la vigencia de ese sindicato. Obviamente
Esto implica mantener una política de exigencia al actual gobierno. Nosotros en la consulta, y lo dijimos muchas veces, no hablábamos de un cheque en blanco a Moreno, ni estamos apoyando al gobierno de Moreno. Este fue una consulta que le pertenece al pueblo y ese sí va mucho más allá del apoyo a Moreno. O sea, Moreno tiene un 60% de credibilidad y el sí tuvo 15 puntos más. Es un poco para demostrar que aquí lo que estaba en juego no es dirimir si Lenin o Correa en Alianza País. Estaba por dirimirse el tema si los corruptos se quedaban o si los honestos, que somos muchísimos más, efectivamente poníamos un alto. Nosotros vamos a mantener nuestra posición de exigencia a este gobierno. Él tiene que dar respuestas a todos estos temas. Partimos de una premisa que es válida en América Latina. Solo el pueblo salva al pueblo. Si el pueblo está unificado, organizado, tiene propuestas, es factible defender los derechos y libertades, garantizar que los gobernantes cumplan. O sea, si algo debemos sacar de los 10 años del correísmo, es de que efectivamente nada se nos da sin la lucha del pueblo. Y creo que este año va a marcar una reanimación del movimiento social. Creo que el 1 de mayo va a ser una expresión. Sí. Hay varios temas como el Código del Trabajo, el tema del acceso de los jóvenes a la universidad. Yo creo que el tema, como ha dicho la CONAIE, es muy importante el diálogo, pero estamos en un diálogo con resultados. Y creo que esa capacidad que ha tenido siempre el pueblo ecuatoriano de que su tejido social reaccione, se incorpore, tenga propuestas, tiene efectivamente un nuevo desafío en este nuevo escenario. Es decir, la consulta de alguna manera ha sido la medicina para evitar este círculo cerrado que en primera instancia parecía la consulta, que era un enfrentamiento entre Moreno y un enfrentamiento entre Correa. Y de ganar Moreno simplemente era un quítate que yo me siento. Ese no es el objetivo ahora, el objetivo es un poco, depende de las acciones que nosotros podamos tomar. Yo creo que sí, el pueblo no solamente debe ser vigilante, porque al final vigilante tú estás mirando. Yo creo que el pueblo debe ser partícipe. Si hoy acabamos de dar una lección, el pueblo acaba de dar una lección en parte de democracia directa, el pueblo con su organización, con sus propuestas, tiene que hacerse sentir. El día 4 de febrero el pueblo habló claro y fuerte: no queremos corrupción, queremos democracia, queremos defensa de la naturaleza, protección a nuestros niños. Un mandato muy poderoso, pero también ha dicho: aquí estamos, queremos participar, queremos ser parte de la solución. Y obviamente eso abre un nuevo escenario que nos plantea varios desafíos. Obviamente a la izquierda el tener planteamientos para el tema del empleo, por ejemplo, o sea, porque Rafael Correa traficó con el nombre de la soberanía, es una tesis que no podemos abandonar, pues, porque no queremos ser ni provincia china ni colonia norteamericana, para ponerte un tema. Nos quedan 2 minutos y para terminar me gustaría una reflexión tuya con respecto a este nuevo proceso. O sea, la consulta de alguna manera nos abre a una renovación política en las principales ciudades del país. Prácticamente toda la provincia de Manabí tendrá que renovarse y políticamente el periodo de Jaime Nebot ha llegado a su fin. Creo que la consulta abre también un ámbito democrático, que es la necesidad que en los 221 alcaldes, los más de 23 consejos provinciales, prefecturas, se abre primero un cambio de escenario. Yo creo que el correísmo no va a poder participar en el 2019, no sé dónde van a recoger firmas, y eso cambia el escenario político. De hecho, va a haber mayor diversidad, y lo que tú has dicho, hay un gran vacío porque caudillos que tenían hasta 20 años de ejercicio, en Manabí hay varios, pero también en otras provincias, abren un vacío que debe ser llenado con propuestas, con alternativas, con gente con ideas renovadas. Nosotros como Unidad Popular estamos en un proceso de fortalecimiento interno. Dentro de la tendencia democrática y de izquierda, nosotros comenzamos a crear espacios de reflexión para hacer propuestas en cada provincia y en cada cantón. Vamos a ser una de las fuerzas protagonistas en ese debate y aspiramos que haya una renovación de liderazgos en cada una de las ciudades. Muchas gracias, Giovanni. El tiempo se nos ha acabado. Amigos televidentes, les agradecemos pues su presencia y su interés en este espacio de todos los martes. Así que
Estaremos nuevamente pronto con nuevas conversaciones y charlas aquí en 1000 Hojas a través de Telesucesos. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó 1000 Hojas. Extraer la verdad, preservar la memoria y exigir la rendición de cuentas, con la conducción de Cristian Zurita, Catherine Erazo y Marta Roldós. 1000 Hojas.